Bueno, pues claramente, al igual que en todo el mundo, el confinamiento, el encierro, pues redujo de manera muy importante inmediatamente el consumo de todas las familias en Yucatán, eh, al igual que se redujo la llegada de turistas por la misma razón de todo el mundo, el turismo internacional y el turismo nacional. Y a partir de esta caída importante del consumo y del turismo, viene una caída en la venta de productos, en la venta de servicios, en restaurantes, en hoteles, en todo tipo de servicios, digamos. Las únicas actividades económicas que se mantienen, pues es la venta de alimentos, que esa se mantiene en los supermercados y en las pequeñas tiendas que no cerraron. Eh, pero todo otro tipo de servicios se reduce y al reducirse, pues todavía profundiza más la caída del consumo y inmediatamente también tiene una incidencia en la producción en todo el país y por supuesto en Yucatán también. Entonces tenemos consumo que se cae, tanto por turismo como por el confinamiento, como la producción. La producción también se reduce en todos los sentidos, ¿no? Nuestras exportaciones al exterior o los productos que no están vinculados al consumo de alimentos o refrescos se reduce también de manera muy importante. Entonces trae un fuerte desempleo y al haber este desempleo, pues una caída adicional en la capacidad de consumo y entramos en un círculo muy complejo, muy negativo, de una reducción mayor todavía. Entonces lo vimos durante varios meses eh, y solo hasta junio es que vemos una pequeña recuperación en general en el país. En el caso de muchos estados, fundamentalmente jalado por la economía americana, en donde se inicia de manera, sí, muy rápida, sobre todo por el gran apoyo que dio el gobierno a las empresas y a las familias, que ha tenido una recuperación rapidísima, ¿no? Eso elevó de manera muy impresionante nuestras exportaciones, se incrementaron un 75% en junio con respecto a mayo. En julio se vuelven a incrementar, pero ya una tasa mucho menor, y ya en agosto, septiembre veremos que casi se estaciona ese incremento, ¿no? Y la recuperación, pues en general, va a ir siendo más frágil, más lenta, más complicada. En el caso de la economía de Yucatán, eh, tenemos una recuperación que empieza a darse con la apertura. Eh, en la caída, de todas maneras, no vamos a ver eh, una franca recuperación en estos meses, porque al igual que en el resto de la República, vamos a ver una recuperación lenta, frágil. Hay que tener presente que ya se había iniciado una apertura y las autoridades, el gobernador, decidió volver a detenerlas y con gran razón porque los contagios se incrementaron. Y esta es la parte más grave del tipo de falla en la recuperación que puede haber, ¿no? Pero digamos, pensando en las caídas que hubo tan fuertes del PIB, probablemente en el caso de Yucatán sea de alrededor de entre 10 y 12% esta caída, y con una caída muy importante en el turismo, pues dependiendo del renglón que veamos de la ocupación abajo en 40% de los hoteles y la pernota mucho más, casi 60% o arriba de 60%, y lo mismo con los cruceros, y julio muy bajo, prácticamente en cero en todos los casos. Pues la recuperación va a ser lenta, lenta, sobre todo en este renglón de del turismo y el consumo tan importante
que trae este consumo del turismo. Entonces, creo que va a ser una recuperación lenta. El año próximo, si el cuarto trimestre no se detiene, porque hay que recordar que ahora vamos a entrar al otoño. Con el otoño viene un cambio de clima, vienen gripes, viene influenza, se nos va a confundir con la pandemia y la pandemia aún no cede. Como vemos, los casos de nuevos contagios diariamente, ahí están. De hecho, ayer vimos un pequeño incremento y esta es la parte más delicada para la recuperación. Si la gente no se toma muy en serio las medidas, porque cuando uno sale a la calle, ve las calles, ve la carretera, eh, ya se ve una actividad impresionantemente modificada, los centros comerciales, etcétera. Si la gente empieza a fallar en el cuidado, vamos a tener una recaída y entonces la recuperación de la economía pues se va a tardar más y eventualmente, con el dolor que implica económicamente, a lo mejor se tiene que volver a tomar medidas más restrictivas. De ahí la enorme importancia de un cuidado muy serio en todas las medidas de cautela que hay que tener, usar tapabocas, máscaras, no estar en los lugares de mayor contagio, evitarlos, tratar de hacer todo en línea. Hay que recordar que esto no ha terminado y no va a terminar en probablemente un año más. La gente que cree que ya se acabó o que en 3 meses se acabó, de veras tienen que reflexionar porque no es el caso. Esto va a durar al menos un año más. Las vacunas que pueden venir están en duda, como acabamos de ver. Se acaba de detener unas pruebas porque estaba teniendo consecuencias no esperadas. Entonces, hay que volver a ser muy conscientes de esto y para que la economía no se tenga que volver a cerrar hay que tener un gran cuidado. Si todo funcionara bien, podríamos ver un incremento el año que entra en la economía de Yucatán, pues ahí sí, probablemente un incremento de alrededor de 5%, incluso 6%. Si junto a este cuidado, también hay un avance que es fundamental en la inversión, tanto en la inversión privada como en la inversión pública. Y aquí es fundamental que tengamos, como se está haciendo, yo he visto ya alguna actividad importante y promoción de la Secretaría de Desarrollo Económico eh, para promover la inversión. Este es el único motor de crecimiento que tenemos y de creación de empleo. Entonces, en ese sentido es fundamental que promovamos la inversión para poder garantizar una recuperación que sí podría ser superior al 5%, pero depende de estos elementos. Inversión y, por supuesto, cuidado en la pandemia que se mantiene, no deja de existir. Y la prueba son el número de nuevos contagios que, como vemos, se mantiene todavía alto. En primer lugar, el riesgo fuerte de una recaída, de una nueva ola, que además claramente se puede dar con el cambio de clima en el otoño y más fuertemente en el invierno. Y ahí vienen, son los 6 meses que vienen, precisamente se inician dentro de unos días, porque el verano pues termina ahora y el otoño se inicia y este es un factor fundamental, es un factor de clima y es un factor de la típica estacionalidad de la gripe que ahora se nos puede complicar con la pandemia. Este es un factor fundamental. El otro, indudablemente, es la inversión. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque en la medida en que no tengamos nueva inversión, la planta existente va a generar empleos, sí, en el momento en que se vaya reactivando la economía, pero no los suficientes para recuperar todo el déficit de trabajo que tenemos en el Estado. Entonces, el seguir promoviendo la inversión es fundamental
Hay que aprovechar de manera crítica el Tratado de Libre Comercio. Hay empresas que están dejando China, americanas y de otros países y están buscando dónde instalarse. Yo creo que lo que ofrece Yucatán es extraordinario y ahí es donde tenemos que tener un esfuerzo especial, tanto el sector privado, porque no depende solo del sector público, como el gobierno del Estado, para promover conjuntamente al Estado y lograr esta inversión y este crecimiento. La caída en algunos otros estados que están muy vinculados a la manufactura, pues fue más fuerte inicialmente, pero su recuperación también, dadas las exportaciones a Estados Unidos que se han recuperado mucho. El caso de Yucatán no sufrió esta caída en la manufactura porque tiene un porcentaje menor en su actividad económica, pero creo que es el momento de propiciarlo de una manera importante, fuerte, para poderlo, para que el Estado crezca y se generen los empleos que requiere. Así que de un lado el tema de la salud y de otro lado el tema de promover la inversión. Creo que tenemos que ver el mediano y el largo plazo. El corto, que es ahora, cuidándonos en términos de salud y tratando de que esta reactivación se pueda mantener con gran responsabilidad, y en el largo, mediano y largo plazo, con mucho mayor inversión, con toda la obra que se requiere, más infraestructura. Y en este sentido es fundamental apoyar las finanzas públicas del Estado. El Estado no va a poder invertir, y menos ahora, que ese es el otro riesgo, que el gobierno federal sigue con una política muy dañina de austeridad que va a implicar, como ya vimos, una reducción en las participaciones y los convenios. Con esto, el Estado de Yucatán va a perder alrededor de 700 millones de pesos. Entonces, tenemos que ser muy creativos, tenemos que ser muy solidarios, y sector privado y sector público avanzar conjuntamente para lograr todo el potencial que puede tener nuestro Estado. Qué bueno que tenga éxito, pero el éxito va a depender realmente de que podamos evitar un incremento en los contagios. Entonces, restaurantes, tiendas, todo tipo de servicios tienen que tener una especial precaución, seguir todos los lineamientos de cautela, porque de otra manera repercutiría de nuevo en una caída económica muy grave. Entonces, estos son los riesgos que tenemos con una apertura en la segunda fase. Hay que ser súper conscientes y súper cuidadosos. Y les recuerdo, esto no ha acabado y no va a terminar en al menos un año más. Así que hay que estar listos para esperar probablemente un año más. Y quien crea que no es cierto, va a sufrir las consecuencias. La vacuna, que ha avanzado muy rápidamente, ya como decíamos, se ha detenido y no vemos cuándo se vayan a resolver de nuevo los problemas que los científicos están estudiando y resolviendo. Por lo tanto, está bien abrir, pero con toda la cautela del mundo. Este va a ser el factor más importante. Pero en el Inter no hay que esperar. Creo que hay que pensar en los proyectos de inversión, en nuevos proyectos turísticos, en nuevos proyectos de infraestructura, en nuevos proyectos de manufacturas y de otros servicios. Creo que Yucatán tiene la gran ventaja, muchas ventajas, pero entre otras, el convertirse en, además de un gran centro de investigación y académico, en un verdadero hub, como se dice en inglés, que anide, que proteja y que propicie investigación en los campos, en todos los campos, por supuesto en las nuevas tecnologías, pero además en manufacturas y además en el sector agropecuario. Creo que la agroindustria tiene un gran futuro y la tenemos que aprovechar, al igual que todas nuestras ventajas bien cuidadas en nuestros recursos marítimos, acuáticos, ¿no? Así que es un estado, yo diría, privilegiado,
y tenemos una administración pública, un gobierno muy sensible y muy claro a esto que tenemos que aprovechar. Entonces, la recomendación es juntos, sector público y sector privado. No hay otra manera de avanzar en esto, Joaquín.